¿Te imaginas cuánto podría mejorar tu vida si aprendieras a dominar tus reacciones antes que intentar cambiar a los demás? Hay momentos en la vida en los que todo parece estancado. Se trabaja duro, se da lo mejor, se intenta ser justo, y aún así, las cosas no mejoran. El jefe sigue siendo injusto, la pareja no escucha, los hijos no valoran, los amigos se alejan, las oportunidades no llegan. Y entonces surge la pregunta silenciosa: ¿qué más tiene que pasar para que todo cambie? Muchos adultos viven con esa carga. Sienten que hacen mucho, pero reciben poco. Que el mundo les exige, pero no les entiende. Que dan más de lo que pueden, y aún así, no basta. Y ese cansancio, ese que no se nota por fuera pero duele por dentro, va creciendo, día tras día. En medio de esa frustración, es fácil pensar que los demás deberían cambiar. Que si la gente fuera más razonable, más amable, más coherente, todo sería distinto. Pero aquí está la verdad incómoda. Esperar a que los demás cambien es una forma elegante de posponer la propia transformación. Porque nadie recupera su poder hasta que deja de culpar a los demás. Nadie pierde credibilidad por reconocer sus errores. Al contrario, quien se atreve a decir me equivoqué demuestra una fuerza que no se ve, pero que se siente. Lo difícil no es vivir sin errores, sino vivir sin máscaras. Y no hay mayor libertad que la de poder decir, esto también depende de mí. En sociedades donde se enseña que pedir perdón es ceder terreno, hace falta recordar que la humildad no es debilidad, sino autoridad interior. Que toda madurez, en el hogar, en el trabajo, en la vida pública, empieza por asumir la responsabilidad personal. No hay transformación real mientras se insista en señalar, porque mientras el dedo apunta afuera, el alma se estanca adentro. Y no hay éxito verdadero sin dominio propio. Quien busca crecer, debe empezar por dentro. Quien desea avanzar, debe dejar de esperar. Y quien quiere liderar, debe aprender a reconocerse tal cual es. Con errores, sí, pero también con el coraje de enfrentarlos. 1. Reconocer un error no quita valor. Es el primer paso para construir credibilidad. Uno no pierde autoridad cuando se muestra como es. Al contrario, es en ese instante de transparencia cuando nace el verdadero respeto. El mundo ya está lleno de personas que aparentan saberlo todo. Pero hay algo más poderoso que tener la razón. Tener el coraje de decir, me equivoqué. En agosto de 1945, millones de japoneses encendieron sus radios para escuchar la voz del emperador Hirohito por primera vez en la historia. Su tono era sereno, casi frío, pero sus palabras lo cambiaron todo. Reconocía la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El Hijo del Cielo, considerado divino por generaciones, confesaba ante su pueblo que la guerra debía terminar, que no había más camino que rendirse, que seguir peleando sería destruir a su nación. Para muchos fue devastador. Algunos se derrumbaron, otros lloraron en silencio. Aquella confesión no era solo militar, era espiritual, emocional, cultural. El emperador no solo admitía la derrota de su ejército, sino el límite de su poder. Y sin embargo, ese acto de vulnerabilidad lo convirtió en algo más que un símbolo. Lo convirtió en un líder humano, consciente, transformador. Desde entonces, Japón no solo se reconstruyó, se reinventó. No fue la victoria lo que impulsó su grandeza futura, sino la capacidad de enfrentar el error con dignidad. Ahora, compárese esto con muchas realidades en Latinoamérica, donde pedir perdón aún se interpreta como debilidad, donde el orgullo malentendido impide avanzar. En nuestras casas, escuelas, empresas, incluso gobiernos, hay una cultura no dicha que valora más el no admitir fallas que la honestidad, y eso tiene un precio. Se pierde la confianza. La paradoja es clara. Mientras más se oculta el error, más se erosiona la credibilidad. En cambio, quien lo reconoce, aunque se expone,
construye respeto auténtico. No el respeto del miedo, sino el respeto de la coherencia. ¿Cuántas veces una disculpa oportuna habría evitado una ruptura? ¿Cuántas relaciones se habrían salvado si alguien, solo uno, hubiera dicho, no actué bien? No se necesita ser sabio para tener razón. Se necesita valentía para admitir que uno puede fallar. El carácter no se mide en los aciertos, sino en la manera de manejar los errores. Hay personas brillantes que pierden influencia por no saber rectificar. Y hay otras, más sencillas, que logran inspirar porque no temen reconocer sus límites. Porque cuando alguien acepta su falla, envía un mensaje profundo. Yo también estoy aprendiendo. Y eso conecta, eso toca. En un mundo lleno de discursos de perfección, la humildad se vuelve revolucionaria. Porque solo quien acepta su sombra puede caminar con luz. Solo quien asume su responsabilidad puede construir desde la verdad. Y no se trata de debilitar la autoridad. Se trata de redefinirla. Ya no como imposición, sino como influencia. Ya no como control, sino como ejemplo. Pensémoslo así. El error es inevitable. La negación es opcional. Pero la humildad es elección. Y quien elige humildad, elige avanzar. Así que la próxima vez que surja ese impulso de justificarse, de ocultar, de defender el orgullo, vale la pena recordar esto. La confianza no nace de parecer perfecto, sino de ser sincero. Porque toda transformación verdadera comienza con una frase tan simple como poderosa. Sí, fue mi error. Pero estoy dispuesto a cambiar. 2. No pongas excusas, no busques culpables. Asume la responsabilidad personal. En muchas culturas de habla hispana, pedir perdón es casi un arte de evasión. No se dice lo siento. Se dice es que no se acepta el error. Se justifica con una lista larga de razones, de personas, de imprevistos. Como si encontrar una excusa convincente fuera más importante que encontrar una solución honesta. Pero aquí hay una verdad incómoda. Mientras más excusas se buscan, más se entierra el crecimiento personal. En Japón, la puntualidad es un valor casi sagrado. Un amigo que trabajó en Tokio me contó una escena que nunca olvidó. Un colega latinoamericano llegó tarde a una reunión importante. Solo 5 minutos, pero en ese entorno, 5 minutos son eternidad. Cuando se sentó, lo primero que hizo fue decir: el tráfico estaba imposible. Además hoy hubo lluvia y además el tren. Nadie dijo nada. Pero todos lo miraron en silencio. Él, incómodo, siguió hablando. Pueden preguntar. El guardia del edificio lo vio. Pregunten si quieren, no estoy inventando. Nadie respondió. Minutos después, uno de los directivos simplemente dijo: no es necesario, solo tenía que decir que llegó tarde y ya. Esa respuesta lo desarmó. En su país, explicar era parte de la cultura. En ese lugar, asumir era el estándar. Y es que la madurez no se demuestra con palabras sofisticadas, sino con gestos simples. Quien asume, crece. Quien evade, repite. No se trata de perfección, sino de honestidad. Las excusas tienen una estructura seductora. Suenan lógicas, nos protegen del juicio, nos hacen parecer víctimas de circunstancias incontrolables. Pero hay un precio que no siempre se ve. Cada excusa debilita un poco la propia fuerza interior. Cada vez que se dice, no es mi culpa, se pierde una oportunidad de hacerse más fuerte. Porque, en el fondo, lo importante no es quién tuvo la culpa, sino quién toma el control. En empresas, familias, amistades, el patrón es el mismo. Las relaciones sanas no necesitan explicaciones eternas, necesitan actos de responsabilidad. Y eso comienza con una frase corta y valiente. Tienes razón, no lo hice bien. Pero cuidado, no se trata de cargar culpas ajenas.
Se trata de dejar de usar a otros como paraguas de nuestras decisiones. La responsabilidad personal no es autoacusación, es liderazgo personal. Hay personas que, sin darse cuenta, han hecho de las excusas su identidad. Siempre me pasa. Es que soy así. No tuve opción. Nadie me ayuda. Y con cada frase, van construyendo una jaula invisible donde el cambio parece imposible. Pero esa jaula no tiene llave, porque no está cerrada. Solo hace falta una decisión. Salir de ella dejando de culpar y empezando a actuar. Un día no cambia una vida, pero una decisión sí. La decisión de decir, no voy a justificar más lo que sí puedo cambiar. No es necesario gritarlo, ni colgarse medallas. Basta con empezar. Pequeños actos, como llegar a tiempo sin justificar. Cumplir una promesa sin prometer más de lo que se puede. Admitir una falla sin intentar adornarla. Y es curioso, cuando alguien empieza a actuar así, sin drama, sin discurso, solo con coherencia, los demás lo notan. Puede que no lo digan, pero lo sienten, porque la responsabilidad personal no solo transforma al que la practica, eleva el estándar de todos a su alrededor. Imagina un mundo donde cada uno dijera, esto lo hice mal, pero estoy dispuesto a mejorarlo. ¿Cuántas discusiones se evitarían? ¿Cuántos equipos trabajarían con más confianza? ¿Cuántas familias sanarían heridas de años en una sola conversación? Reconocer un error, asumir una falta, aceptar una consecuencia, no es caer, es levantarse en dignidad. Por eso, no es coincidencia que las personas más admiradas no sean las que nunca fallan, sino las que fallan. Y aún así, inspiran, porque no lideran desde la perfección, sino desde la autenticidad. Y si alguna vez surge la tentación de explicar demasiado, de buscar culpables, de defender el orgullo herido, vale la pena recordar esto. El alma no necesita protección, necesita verdad. Y la verdad, cuando se abraza con humildad, se convierte en libertad. 3. El temperamento se hereda, el carácter se forma. Hay personas que dicen, es que yo soy así, tengo mal genio, lo heredé de mi padre. Otras afirman con orgullo, mi hija tiene carácter fuerte, no se deja de nadie. Pero hay una confusión que conviene aclarar cuanto antes. Una cosa es el temperamento, otra muy distinta es el carácter. El temperamento es la parte con la que se nace, esa mezcla química y emocional que viene en los genes. Hay niños que lloran más, otros que se ríen con facilidad. Algunos se exaltan ante cualquier cosa, otros permanecen serenos incluso cuando algo duele. Eso no se elige, se recibe. Pero el carácter es otra historia. El carácter se moldea, se trabaja, se cultiva con esfuerzo consciente. Es lo que uno hace con aquello que recibió. Y allí está la clave. No todos los impulsivos terminan siendo violentos, ni todos los serenos terminan siendo sabios. Lo que determina el valor de una persona no es cómo nació, sino qué hizo con lo que le tocó. En la cultura japonesa, hay una imagen que se repite en muchas escuelas. El maestro que nunca levanta la voz. No grita, no castiga de manera exagerada, no necesita amenazas, pero todos lo respetan profundamente. ¿Por qué? Porque su autoridad no viene del volumen, sino de la coherencia. Su liderazgo no se impone, se siente. Ese tipo de figura representa un carácter fuerte. No por su dureza, sino por su consistencia. Porque es fácil perder la calma, pero difícil sostener la templanza. Fácil dejarse llevar por el impulso, difícil gobernarlo. En cambio, en muchos entornos latinos, se ha confundido carácter fuerte con mal genio. Se admira al que grita, al que no se deja, al que reacciona sin filtro. Pero eso no es carácter, eso es temperamento sin canalizar. Un ejemplo ayuda a verlo mejor. El fuego. Se puede usar para cocinar, para calentar,
para crear, pero también puede destruir. El fuego en sí no es ni bueno ni malo. Lo importante es si se sabe controlar. Lo mismo sucede con el temperamento. Tener un temperamento fuerte no es problema. El problema es cuando ese temperamento se convierte en excusa para dañar, herir o cerrar puertas. Y lo más triste es que muchos justifican sus errores diciendo, «Es que soy así». Como si el hecho de nacer con cierta inclinación nos liberara de la responsabilidad de mejorar. Pero aquí está la buena noticia. El carácter no depende del temperamento. Depende de la decisión. He visto personas que nacieron impacientes volverse maestras de la pausa. Personas que antes gritaban por todo, ahora enseñan con calma. Personas que usaban su energía para controlar, ahora la usan para inspirar. ¿Cómo lo lograron? No con fórmulas mágicas. Lo lograron porque decidieron que su historia no iba a estar escrita solo por lo que heredaron, sino por lo que construyeron. Eso es carácter. Y eso es lo que al final marca la diferencia entre los que impactan y los que simplemente reaccionan. El temperamento es el punto de partida. El carácter es el trayecto. Cada reacción diaria es un ladrillo más. Cada elección de contenerse, de pensar antes de hablar, de actuar con intención, es un paso más hacia un yo más maduro. No se trata de reprimir lo que uno siente, sino de redirigirlo. No se trata de negar el impulso, sino de entrenarlo. Como un caballo salvaje que puede ser domesticado sin perder su fuerza, así también la energía interior puede ser canalizada sin perder su esencia. Y en ese proceso hay algo profundamente liberador. Darse cuenta de que no se está condenado por el pasado. Que los genes no son jaulas. Que el carácter, cuando se trabaja con intención, puede abrir puertas que el temperamento nunca habría imaginado tocar. Así que cuando alguien diga, «yo soy así», vale la pena preguntar, ¿quieres seguir siendo así? ¿O prefieres empezar a elegir en quién te estás convirtiendo? Porque al final, el respeto no se gana por cómo uno nace, sino por cómo uno se forja. 4. La diferencia en la crianza crea dos mundos opuestos. No hacen falta grandes laboratorios para entender cómo se forma el carácter. Basta con mirar dentro de una casa con dos hijos criados de forma diferente. Mismo techo, mismos padres, misma escuela. Y sin embargo, dos seres casi opuestos. ¿Por qué? Porque en cada gesto cotidiano, en cada reacción, en cada palabra, se moldea un mundo interior distinto. Con frecuencia los padres no crían como planearon, sino como pudieron. El primer hijo suele ser el experimento. Todo se mide, todo se controla, todo se corrige. Hay expectativas, presión, miedo a equivocarse. El segundo, en cambio, llega cuando ya se han roto varias ilusiones, y el cansancio ha enseñado cierta flexibilidad. Se relaja el control, se negocian reglas, se permite más. Ese cambio invisible produce realidades visibles. El primero crece sabiendo que no se puede fallar. Aprende a prever, a callar, a observar. Se esfuerza por no decepcionar. Su silencio no es falta de opinión, es estrategia de supervivencia. Cuando algo duele, se lo guarda. Cuando algo molesta, lo piensa 2 veces antes de decirlo. Y cuando hay un conflicto, prefiere retirarse que arriesgar el amor que cree condicional. El segundo, en cambio, crece sabiendo que todo se puede discutir, que si grita lo suficiente, obtiene atención, que si insiste, puede doblar las reglas. Aprende a leer a los adultos, a probar límites, a usar el encanto como herramienta. Su voz se escucha más, pero a veces sufre más para entender que el mundo no gira en torno a su voluntad. 2 estilos, 2 resultados. Y esto no es culpa de nadie. Es el reflejo de un proceso humano. El primero enseña al padre a ser padre. El segundo lo encuentra ya cambiado. Pero aquí está el punto esencial. Cada uno carga con una lección emocional distinta. Uno aprende la obediencia,
pero teme al error. Otro aprende la libertad, pero lucha con la frustración. Uno se esfuerza por agradar, incluso a costa de sí mismo. Otro exige reconocimiento, incluso cuando no lo ha ganado. Y ambos, si no son guiados, pueden terminar sintiendo que algo les falta. Hay una escena común que lo revela todo. El hijo mayor guarda silencio en la mesa mientras el menor interrumpe con anécdotas. Todos ríen, pero nadie nota que el mayor está midiendo sus palabras, cuidando el tono, anticipando reacciones. Él aprendió que un gesto malinterpretado puede generar distancia. El otro aprendió que un gesto simpático puede traer cercanía. Y aquí viene el momento de honestidad. Muchos adultos cargan con las heridas de esas diferencias hasta hoy. Aquel que nunca se sintió suficiente. Aquel que se volvió complaciente. Aquel que busca aprobación constante. Aquel que aún cree que si no controla, lo perderá todo. Por eso, más que culpar a los padres, es vital comprender qué semilla emocional fue sembrada y qué fruto dio. No se trata de juzgar, sino de despertar. Porque quien no entiende cómo fue criado, muchas veces repite el patrón sin querer. Un padre exigente suele formar hijos que buscan perfección. Un padre permisivo puede criar hijos que no entienden límites. Ninguno es mejor. Ambos necesitan equilibrio. La clave no está en el estilo, sino en la conciencia. Un niño necesita estructura, pero también ternura. Necesita saber que se espera lo mejor de él, pero que no perderá amor si falla. Necesita disciplina, pero también diálogo. Porque una crianza que solo castiga produce miedo, y una que solo consiente produce ego. Hay un momento en el que todo cambia. Cuando un padre mira a su hijo y no intenta que sea perfecto, sino que sea auténtico. Cuando un hijo mira a su padre y no lo ve como juez, sino como guía. Ese momento no siempre llega temprano. A veces se necesita una conversación después de años. A veces se necesita un perdón, una lágrima, una carta no enviada. Pero cuando llega, el pasado ya no pesa tanto, porque el presente empieza a sanar. Al final, no se trata de cómo nos criaron, sino de qué hacemos con lo que aprendimos. No se trata de ser el hijo perfecto, ni el padre perfecto. Se trata de reconocer que cada historia familiar es una oportunidad para construir algo mejor. Y mientras haya conciencia, hay posibilidad. Porque incluso dos mundos opuestos pueden encontrarse, si hay amor, humildad y disposición para reaprender. 5. El verdadero fuerte es el que sabe contenerse. En muchas partes del mundo, cuando alguien grita, golpea la mesa o interrumpe con fuerza, se dice, tiene carácter. Como si levantar la voz fuera señal de fortaleza. Como si explotar de ira fuera prueba de autenticidad. Pero esa idea, tan extendida como errada, ha hecho más daño del que parece. Porque confundir temperamento descontrolado con carácter fuerte es como confundir ruido con autoridad. El carácter verdadero no se demuestra en el impulso, sino en el dominio. No se expresa en el grito, sino en el silencio oportuno. No se impone, se gana. Hay una escena que se repite en aulas, oficinas, templos. Un maestro, serio pero tranquilo, habla sin elevar el tono. Nadie lo interrumpe. No amenaza, no humilla, no necesita mostrarse. Su sola presencia ordena. Su sola coherencia dirige. Esa figura, tan distante del estereotipo latino del jefe que impone por miedo, encarna una verdad simple. El respeto más profundo no se impone desde el enojo, se inspira desde el autocontrol. En cambio, en muchas culturas latinas, se ha normalizado la ira como forma de liderazgo. Padres que corrigen gritando, jefes que dan órdenes con furia, figuras públicas que insultan como muestra de poder. Y detrás de cada escena, una enseñanza que se filtra. Si no haces ruido, no te toman en serio. Pero esa idea no forma líderes, forma temidos, y el temor puede lograr obediencia, sí, pero nunca respeto duradero.
Hay quienes creen que contenerse es debilidad, que no reaccionar es señal de pasividad, que si uno no responde con la misma moneda, pierde. Pero es al revés. Perder el control es ceder el poder, y mantener la calma es conservar la autoridad real. El que grita revela que no tiene otra herramienta. El que insulta muestra su límite emocional. El que se desborda demuestra que lo externo gobierna su mundo interno. En cambio, el que escucha sin interrumpir, el que responde con claridad aunque por dentro arda, el que respira antes de actuar. Ese es el verdadero fuerte, porque no se deja llevar por la tormenta, sino que aprende a navegarla. Y no se trata de reprimir emociones, sino de dirigirlas. No se trata de aparentar tranquilidad, sino de entrenarla. Como un músculo que se fortalece con uso, la paciencia también se entrena. La calma también se construye. No es algo con lo que se nace, es algo que se decide practicar. Y ese entrenamiento empieza en lo cotidiano, cuando se escucha una crítica y se elige comprender antes de reaccionar. Cuando se vive un conflicto y se elige el puente antes que la pared. Cuando se siente el impulso de responder con rabia, pero se responde con firmeza interior. Porque contenerse no es callar por miedo, es hablar con sabiduría, no es rendirse, es elegir el momento, no es dejar pasar, es saber cuándo y cómo actuar para construir en lugar de destruir. La historia está llena de figuras que cambiaron el curso de las cosas sin levantar la voz. Y también está llena de otras que, por no saber contenerse, arruinaron lo que habían logrado. Por eso vale la pena redefinir el concepto. Tener carácter fuerte no es ser explosivo, es ser confiable. No es reaccionar con intensidad, es actuar con intención. Y si el mundo necesita algo hoy, no es más gente que imponga con fuerza, sino más personas que lideren con ejemplo. 6. Educar con amenaza o manipulación siempre produce distorsión. Desde pequeño se aprende a obedecer por 3 caminos: por miedo, por interés o por convicción. El primero crea sumisión, el segundo crea cálculo, el tercero crea carácter. Pero, ¿cuál es el más común? En muchas familias, iglesias y hasta gobiernos, la pedagogía dominante sigue siendo una mezcla entre terrorismo emocional y manipulación sutil. Se usan frases como armas y premios como anzuelos. Se forma el hábito de obedecer. Sí, pero sin conciencia. Y cuando la conciencia no se forma, la conducta se vuelve hueca. Hay 3 formas clásicas de conseguir que alguien haga lo que no quiere. 1. Terrorismo. Cómete la sopa o te mato. Una frase exagerada, sí, pero representativa. El mensaje es claro. Si no haces esto, sufrirás. Se invoca el miedo al castigo, al rechazo, al dolor. Se crea la asociación entre el deber y la amenaza. El niño obedece, pero con tensión. Hace caso, pero con rencor. Y con el tiempo, ese miedo se convierte en ansiedad o en rebeldía silenciosa. 2. Manipulación. Cómete la sopa y te doy un regalo. Aquí no hay temor sino seducción. Se construye una conducta basada en premios. El problema es que todo empieza a tener un precio. El valor de hacer lo correcto desaparece y se reemplaza por el cálculo. ¿Qué gano con esto? Se forma una mente interesada, incapaz de sostener el esfuerzo sin recompensa inmediata. Se pierde el gusto por el bien y se instala el hábito de negociar principios. 3. Provocación con propósito. Cómete la sopa porque es buena para ti. Aquí no hay amenaza ni soborno. Solo hay verdad. Una verdad dicha con amor, con claridad, con firmeza. Y aunque al principio no sea atractiva, si se repite con coherencia, educa desde dentro hacia afuera. No crea obediencia vacía, sino convicción duradera. Muchos padres han usado las 2 primeras estrategias por costumbre, por prisa o por desesperación. Y es comprensible. Educar cansa, y a veces parece que solo el grito o la promesa funcionan. Pero lo que funciona rápido,
no siempre forma profundo. En la infancia, un niño puede comer la sopa por miedo al castigo o por deseo del premio. Pero cuando crece, si no hay un sentido interior de responsabilidad, todo se cae, porque el miedo desaparece cuando ya no hay autoridad cerca, y el premio deja de importar cuando hay opciones más atractivas. Entonces aparece el adulto que no hace nada si no le pagan más, el ciudadano que solo cumple cuando hay cámara, el empleado que trabaja bien cuando lo vigilan, el cónyuge que ama cuando le conviene. Y todo empezó con una sopa, que no fue explicada sino impuesta o negociada. Lo más curioso es que al principio, todas las técnicas parecen funcionar. El niño come, el estudiante obedece, el subordinado responde, pero con el tiempo se agota, porque nada que no brota de la convicción resiste la prueba del tiempo. Y aquí no se trata solo de niños, se trata de toda relación humana. Una comunidad basada en el miedo termina quebrada. Una cultura basada en la manipulación termina vacía. Solo una sociedad educada en el valor del propósito construye algo sostenible. Hay una diferencia entre obedecer y comprender, entre reaccionar y responder, entre hacer por obligación y actuar por conciencia. Y esa diferencia la marca el tipo de educación emocional que se recibe desde el inicio. Educar con amenazas crea sumisos. Educar con premios crea dependientes. Educar con verdad crea personas libres. Entonces, la pregunta no es ¿cómo hago para que me obedezcan? La pregunta verdadera es ¿qué tipo de persona estoy formando con cada palabra que digo? La próxima vez que surja la tentación de gritar o de sobornar con dulces, vale la pena detenerse un momento y pensar, ¿estoy enseñando a obedecer? ¿O estoy enseñando a pensar, a sentir, a decidir con libertad? Porque al final, la meta no es tener hijos que obedezcan cuando uno está cerca, sino que hagan lo correcto cuando nadie los ve. Onatrudará. 7. La inspiración para hacer el bien no nace del premio, sino del valor. Muchos padres se hacen esta pregunta en silencio. ¿Cómo logro que mis hijos lean sin tener que amenazarlos o prometerles un premio? No parece una gran inquietud hasta que se descubre que la raíz de esa pregunta revela cómo se entiende la motivación en la vida misma. Durante generaciones se ha educado bajo dos mecanismos, el castigo y la recompensa. Si no haces la tarea, te castigo. Si la haces bien, te premio. Si no obedeces, pierdes algo. Si cumples, ganas algo. Y así, sin darnos cuenta, hemos creado una cultura donde el valor de lo que se hace no está en lo que se hace, sino en lo que se recibe a cambio. El problema no es solo educativo, es existencial. Porque quien aprende a vivir bajo ese esquema termina midiendo cada acto por su resultado inmediato. ¿Para qué ayudar si no me van a agradecer? ¿Para qué ser honesto si nadie lo nota? ¿Para qué leer si no hay recompensa? Pero hay un tercer camino, más silencioso, más profundo, más difícil, pero infinitamente más poderoso. Hacer las cosas porque tienen valor en sí mismas. No porque duela evitarlas, no porque sea rentable hacerlas, sino porque son correctas, porque construyen, porque honran la conciencia, porque dan sentido. Es la diferencia entre decir, no estudies para no ser ignorante, amenaza, o estudia para ser millonario, recompensa, y decir, estudia porque conocer es crecer. La primera forma genera miedo, la segunda, ambición. Pero solo la tercera crea cultura. Una cultura donde el bien se hace no por temor ni por ganancia, sino por identidad. Y esa es la base de una vida madura. Hacer lo correcto incluso cuando nadie lo exige, ni lo celebra, ni lo premia. Claro, al principio cuesta. Cuesta porque durante años se ha condicionado la mente a actuar solo bajo presión o beneficio. Pero cuando se rompe ese ciclo, se experimenta una libertad nueva, la de no depender de incentivos externos para vivir con propósito. El niño que aprende a leer porque descubre el placer de las historias,
Lee para siempre. El joven que ayuda en casa porque entiende el valor del orden, contribuye aunque no le den nada. El adulto que trabaja con excelencia aunque nadie lo aplauda, deja huella. Y eso solo se logra si desde pequeños, en lugar de preguntar, ¿qué quieres por hacerlo?, empezamos a sembrar otra pregunta. ¿Cómo te sentiste al hacerlo bien? Porque la semilla del valor no crece con premios, crece con conciencia. No brota en el miedo, florece en la comprensión. Es hora de cambiar el modelo. No más hazlo o pierdes. No más hazlo y ganas. Mejor, hazlo porque eso te hace mejor ser humano. Y si eso se enseña con paciencia, con coherencia, con ejemplo, el resultado es una generación que no depende del látigo ni del caramelo para construir su vida. Porque el carácter no se alquila con premios, ni se impone con miedo. El carácter se forma cuando alguien aprende a decir, esto es lo correcto, y por eso lo elijo. 8. Olvida el final. Aprende a amar el proceso. En la cultura latina hay una obsesión casi invisible, el final feliz. Todo cuento tiene que terminar con aplausos. Toda historia debe cerrarse con justicia. Todo esfuerzo debe dar fruto, y si no lo da, se siente como fracaso. Desde niños nos enseñaron que lo importante es llegar. Llegar primero, llegar alto, llegar mejor. Que la vida es una carrera y que lo que no termina bien no vale la pena. En cambio, hay historias que nunca terminan. Literalmente. Se cuentan como si fueran a llegar a un desenlace, pero no llegan. Y no porque el narrador se olvidó, sino porque la enseñanza no está en el cierre, sino en el trayecto. Un cuento famoso habla de un hombre que, huyendo de unos tigres, cae por un acantilado. Logra sujetarse de una rama y, colgando entre la muerte arriba y el abismo abajo, ve justo frente a su cara una fresa silvestre. La arranca, la come. Fin. Cuando me contaron esa historia, lo primero que pensé fue, ¿y luego qué? ¿Se salvó? ¿Se cayó? ¿Vino alguien a ayudarlo? Pero no, ese es el final. O mejor dicho, ese es el punto. Porque la moraleja no está en el destino, está en la fresa. En ese instante en que, suspendido entre el pasado que lo persigue y el futuro incierto que lo espera, elige saborear el momento presente. El peligro no desaparece. La angustia no se resuelve. Pero ahí, en medio del caos, hay una fresa. Y él decide vivirla. Eso es lo que muchos no logran ver. La vida no premia al que llega primero, sino al que sabe saborear el camino. ¿Cuántas veces se ha pospuesto la alegría esperando un gran logro? Cuando me asciendan seré feliz. Cuando termine esta etapa descansaré. Cuando tenga tal cosa, disfrutaré. Y cuando llega, ya hay otra meta esperándonos. Otra exigencia. Otra deuda emocional con el futuro. El problema no es tener metas. El problema es vivir aplazando la plenitud. Y no es casual que muchos adultos se sientan vacíos justo cuando alcanzan lo que soñaban, porque corrieron tan rápido hacia la meta que olvidaron vivir el trayecto, porque pusieron todo el valor en el resultado y no cultivaron el disfrute del proceso. La cultura del «ya llegaste» ha reemplazado al arte de preguntar «¿cómo estás caminando?». Una persona madura no es la que lo logra todo, sino la que aprende a encontrar sentido en cada paso. En el error, en el intento, en la espera, en el detalle. Porque hay fresas en cada rama. Pero si los ojos solo miran la cima o el abismo, no las ven. Y no se trata de conformismo. No se trata de renunciar a crecer. Se trata de entender que lo esencial no es solo dónde se llega, sino cómo se vive el trayecto. Que hay belleza incluso en los procesos imperfectos, que hay valor en las horas invisibles que nadie aplaude. El que aprende a amar el proceso se vuelve libre, porque ya no depende del aplauso, porque no vive para el reconocimiento,
porque cada día se vuelve completo en sí mismo, aunque falten 1000 cosas por alcanzar. La próxima vez que sientas que todo está incompleto, que la vida va demasiado lenta o que las cosas no están saliendo como esperabas, recuerda esto. A veces, la enseñanza no está en el desenlace, sino en la fresa que tienes justo ahora frente a ti. Y si puedes saborearla, entonces estás viviendo de verdad. 9. Las pequeñas cosas son la verdadera fuente de felicidad. La memoria tiene un extraño poder. Hace que los momentos simples se vuelvan gigantes con el tiempo. No por lo que costaron, sino por lo que significaron. A veces, lo que parecía insignificante se convierte, años después, en una fuente de ternura, de nostalgia, incluso de sabiduría. En mi infancia no había mucho lujo, pero sí había algo que hoy se extraña: la alegría sin condiciones. Recuerdo, por ejemplo, cuando entre los hermanos inventábamos juegos absurdos. Uno de ellos consistía en pelear por una correa vieja. No servía para nada, ni siquiera tenía hebilla. Pero el que la conseguía tenía el poder de usarla para jugar a los vaqueros, o para asustar en broma a los demás. Nos reíamos. Luchábamos por esa correa como si fuera un tesoro. No había pantallas, ni juguetes caros, ni escenarios prefabricados. Solo imaginación, polvo y ganas de pasarlo bien. Y curiosamente, esa felicidad era real. Hoy, en muchas casas modernas, hay de todo: tablets, consolas, robots que bailan, juguetes que hablan. Y sin embargo, los niños se aburren rápido. Cambian de juego en minutos. Se cansan de lo que tienen y piden más, siempre más. No se trata de criticar lo nuevo. Se trata de recordar que la felicidad no viene con etiqueta de precio, viene con carga emocional. Lo que nos marca no es lo sofisticado, sino lo que se vive con entrega total. Es como aquella fresa del cuento japonés: pequeña, sencilla, pero saboreada con presencia plena. Así también son los momentos que realmente nutren el alma. Una conversación sin prisa. Una comida compartida sin distracciones. Un atardecer que se contempla sin apuro. Un abrazo sin razones. La cultura actual ha sofisticado tanto la idea de ser feliz que parece inalcanzable. Nos dicen que hay que viajar, tener éxito, lograr metas enormes, comprar cosas grandes. Pero basta mirar atrás, a esa infancia sin filtros, para ver que la alegría más pura venía de las cosas más pequeñas. Y eso tiene una explicación. Cuando todo depende de lo externo, el poder está fuera. Cuando uno aprende a disfrutar lo pequeño, recupera el poder sobre su propio estado interior. Hay un principio que vale oro. No se puede entregar tanto poder al sistema como para que tenga la capacidad de quitarnos la felicidad. Porque entonces, si no hay wifi, no hay alegría. Si no hay vacaciones, no hay sentido. Si no hay reconocimiento, no hay valor. Y así, la vida se vuelve rehén de las circunstancias. Pero quien aprende a ser feliz con lo simple, no es ingenuo. Es sabio. Porque ha descubierto que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se sabe apreciar. Que el gozo no está en el tamaño del evento, sino en la calidad de la presencia. La próxima vez que sientas que te falta algo para ser feliz, pregúntate: ¿estoy buscando fuera lo que ya está dentro? Porque tal vez la correa vieja que tanto disfrutabas en la infancia aún está ahí, esperándote en otra forma. Y si sabes verla, si sabes saborearla, entonces habrás encontrado una fuente de felicidad que no depende del mundo, sino de tu alma. 10. No vivas del brillo, vive con verdad. Hay momentos en la vida que desarman el ego sin pedir permiso. Situaciones donde uno pasa de ser alguien a simplemente otro más. Y aunque al principio duelen, son una bendición disfrazada. Porque nada cura más el alma que un baño de realidad. Recuerdo una vez que fui invitado a participar en una jornada de servicio en una comunidad rural. Nada lujoso, nada formal. Solo ayudar,
Limpiar, ordenar, cargar, acompañar. Al llegar, nadie me reconoció. Nadie preguntó mi nombre. Nadie sabía qué hacía, ni qué había logrado. Y eso, al principio, me incomodó más de lo que imaginaba. Uno espera, aunque sea en silencio, un trato distinto. Usted es... un gesto de reconocimiento. Pero allí no hubo nada. Me entregaron una escoba y me señalaron el lugar. Empiece por allá. Y lo hice. Pero confieso que por dentro había una voz que decía: ¿sabrá esta gente quién soy? Al rato, una señora mayor me llamó muchacho y me pidió que le alcanzara agua. Otro joven me pidió ayuda cargando cajas. En poco tiempo era uno más entre muchos, sin títulos, sin etiquetas, sin aplausos, solo presencia. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Me sentí libre. Libre de tener que impresionar. Libre de mantener una imagen. Libre de sostener un personaje. Por un día, no importaba si sabía hablar en público, si tenía logros, si otros me admiraban. Lo único que importaba era si estaba dispuesto a servir. Y en ese instante entendí algo. Cuanto más brilla alguien, más necesita cuidar que su luz no se vuelva fachada, porque el brillo mal gestionado encandila. Y quien se acostumbra al aplauso corre el riesgo de no saber quién es sin él. Es fácil perderse en el personaje que uno mismo creó. Muchos viven colgados del reflector. No por vanidad, sino por miedo. Miedo a no valer si no son reconocidos. Miedo a que, si nadie los nombra, desaparezcan. Pero ese miedo atrapa. Y lo que empieza como un deseo legítimo de impacto se convierte en una dependencia emocional del escenario. Por eso, hay que volver a la tierra. Volver a los espacios donde uno no es alguien, sino simplemente humano. Donde nadie pregunta el currículum, sino si estás dispuesto a compartir el pan. Donde no hay etiquetas, solo nombres propios. Y no se trata de negar los logros. Se trata de no vivir esclavo de ellos. De poder bajarse del pedestal sin perder el equilibrio. De recordar que el respeto más auténtico no se impone desde arriba, se construye desde abajo. Quien aprende a brillar sin perder el suelo, inspira sin esfuerzo. Porque no necesita demostrar nada. Porque su valor no depende de la luz externa, sino de la claridad interna. Así que la próxima vez que la fama te roce, que el éxito te sonría, que la gente te aplauda, no huyas, pero tampoco te aferres. Solo pregúntate: ¿estoy viviendo desde lo que soy o desde lo que aparento? Y si descubres que aún puedes servir sin que te nombren, ayudar sin ser visto, caminar sin alfombra, entonces has encontrado algo más grande que el brillo. Has encontrado verdad. 11. Cuando vives para los demás, todas las puertas se abren. Durante mucho tiempo, se vive creyendo que la vida es una negociación directa con el cielo. Uno pide, Dios da. Así funciona la lógica que nos enseñaron. Pide con fe y recibirás, decían. Y entonces, uno arma la lista. Un carro, una casa, una empresa, éxito, reconocimiento, y si queda tiempo, salud. Se ora con intensidad, se reclama con urgencia, se exige con argumentos. Y si no llega, se duda, se frustra, se reniega. Pero llega un momento en el que todo se detiene. Ya no porque Dios no escuche, sino porque la pregunta está mal formulada. No es, ¿qué puedo recibir?, sino, ¿para qué estoy pidiendo esto? Hay una historia interior que muchos viven sin contarlo. La de aquel que pidió un coche y no llegó. Que pidió una casa y no se construyó. Que pidió una empresa y no se concretó. Y que un día, cansado, se sentó en silencio y escuchó algo que no venía de afuera. Una voz sin sonido que le preguntó, ¿para qué lo quieres? Y la respuesta fue dura. Para mí. Para mi éxito, para mi comodidad, para mi orgullo. Entonces, esa misma voz, suave pero firme, respondió: cuando dejes de pedir para ti,
y comiences a vivir para otros, verás que todo lo que buscas vendrá solo, sin que lo tengas que mendigar. Esa es la gran transformación. Cuando la vida deja de ser un proyecto personal y se convierte en una misión compartida. Cuando los talentos que se tienen ya no se usan solo para brillar, sino para servir. Cuando el tiempo no se mide por lo que rinde, sino por lo que deja en otros. En ese momento, todo cambia. No porque las circunstancias mejoren de inmediato, sino porque el sentido se alinea. Y cuando el sentido se alinea, las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse solas. No por magia, sino porque quien camina con propósito ya no empuja con fuerza, sino que fluye con dirección. Hay empresas que nacen del ego y mueren en soledad. Y hay pequeños actos que nacen del amor y crecen hasta transformar ciudades. Todo depende del propósito que los sostiene. Por eso, más que preguntarse, ¿qué quiero lograr?, es más sabio preguntarse, ¿a quién puedo ayudar con lo que ya sé, con lo que ya tengo, con lo que ya viví? Porque allí comienza el verdadero liderazgo. No en la cima, sino en el servicio. No en tener muchos seguidores, sino en dejar huella real. Vivir para otros no significa olvidarse de uno mismo. Significa recordar que uno mismo florece más cuando deja de girar en torno a su propio ombligo. Que el alma se ensancha cuando se vuelve puente, y no trono. Que el éxito más noble es aquel que eleva a otros. Hay quien viaja por placer, y hay quien viaja por propósito. El primero regresa con fotos, el segundo con historias. Uno acumula paisajes, el otro deja semillas. Y esa es la diferencia entre turismo y destino. Entre pasar por la vida y dejar marca en ella. Así que si algo no está fluyendo, si lo que se busca no llega, si lo que se construye no se sostiene, tal vez no falta esfuerzo. Tal vez solo falta propósito. Vivir para otros no es renunciar al propio sueño. Es darle una raíz más profunda. Es descubrir que cuando lo que haces bendice a otros, la vida se encarga de bendecirte a ti, sin que tengas que perseguirlo. Porque quien vive para otros, sin agenda oculta, con entrega real, con compasión práctica, no necesita tocar tantas puertas. Porque la vida, tarde o temprano, las abre todas. 12. La felicidad no viene de las circunstancias, sino de una decisión. Un día se está en un velorio. Hay flores, lágrimas, abrazos tensos, silencio incómodo. Algunos lloran de verdad, otros no saben qué sentir. Y de pronto, alguien hace un comentario simple, cotidiano, casi absurdo, una anécdota de infancia, un recuerdo torpe, algo que el fallecido decía siempre. Y contra todo pronóstico, la sala entera ríe. Ríe con ganas. Ríe como si en ese momento no existiera el dolor. Y por un instante, la muerte se detiene y la vida respira. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede haber alegría en medio de la pérdida? Porque hay una verdad que muchos aún no comprenden. La felicidad no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que uno elige vivir por dentro. Hay quien necesita una mansión para sonreír y quien se ríe con una taza de café. Hay quien espera tener todo resuelto para sentirse pleno, y hay quien agradece aunque falte mucho. Porque lo que marca la diferencia no es la circunstancia, sino la conciencia. La mente inmadura dice: cuando tenga dinero, seré feliz. Cuando me case, seré feliz. Cuando cambie de país, seré feliz. Pero pasa el tiempo, y cuando consigue lo que soñaba, la ansiedad sigue ahí. La inconformidad, la prisa, el vacío. Porque lo que no se resuelve dentro, se repite fuera. Hay que decirlo con claridad. El momento perfecto no existe. La felicidad no es un punto de llegada, es una forma de caminar. Hay quien se queja de tener que trabajar hasta que se queda sin empleo. Hay quien se queja del tráfico hasta que ya no puede salir de casa. Hay quien no valora lo cotidiano hasta que lo pierde. Pero también hay quien, en medio del caos, aprende a encontrar motivos reales para sonreír. Como esa persona que,
tras una cirugía dolorosa, dice: «Qué rico es poder ir al baño sin ayuda». Parece broma, pero no lo es, porque a veces basta perder lo mínimo para entender lo máximo. Y lo máximo es esto: la felicidad no es tener todo, es saber mirar con gratitud lo que ya se tiene. No es esperar que cambie el clima, es aprender a bailar bajo la lluvia. No es pedir que el mundo se adapte, es adaptarse uno con sabiduría. Y eso, aunque parezca simple, requiere una decisión diaria. Decidir que, aunque no todo esté bien, yo puedo estar en paz. Decidir que, aunque falten cosas, yo puedo vivir con sentido. Decidir que, aunque los demás no cambien, yo puedo responder distinto. Porque la madurez emocional no se mide por lo que uno logra, sino por lo que uno elige ante lo que no controla. La próxima vez que te descubras diciendo, «¿Seré feliz cuando?», detente. Corta la frase. Cámbiala por algo mejor. Di: «Hoy elijo estar bien, aunque falte mucho». Porque si no se puede ser feliz ahora, con lo que hay, con quien se es, dónde se está, entonces tampoco se será feliz después. La felicidad no llega como un paquete. Se construye como una actitud. Y se defiende como una decisión. Ni las mejores circunstancias pueden hacer feliz a alguien que no lo decide. Y ni las peores pueden apagar la luz de quien ya lo eligió. Por eso, cuando todo parece desordenado, recuerda esto: la felicidad es una decisión. Y decidir vivir con alegría, con gratitud, con propósito, es el acto más revolucionario que se puede hacer en un mundo que vive corriendo detrás de lo que no llena. La vida no carece de personas brillantes, inteligentes o talentosas. Tampoco faltan los afortunados. Lo que escasea son los que realmente se dominan a sí mismos. Porque quien no gobierna su temperamento, difícilmente puede guiar a otros. Quien no se respeta, tarde o temprano se sabotea. Quien no entiende qué es la felicidad, aunque lo tenga todo, vive hambriento por dentro. Dominarse no es reprimir, es gobernar, no es endurecerse, es dirigir con conciencia. No es apagar el fuego, es encenderlo con propósito. Quien quiere tener una familia sana, primero debe ser una persona íntegra. Quien quiere liderar, primero debe aprender a pedir perdón. Quien quiere dejar huella, no debe solo cambiar sus resultados, sino transformarse en el tipo de ser humano que merece esos resultados. Porque si no se domina uno mismo, termina siendo víctima de sus propios impulsos, y nadie llega lejos si se pasa la vida huyendo de sí mismo. Decide cambiar, decide madurar, decide crecer desde lo invisible. Porque las verdaderas victorias no se celebran con medallas, sino con paz. Y el éxito auténtico no es lo que logras, sino lo que logras conservar sin perder tu esencia. Dominarse es más que una meta. Es la base de toda grandeza. Y quien lo logra, no solo avanza, inspira. Porque no hay fuerza más alta que la de alguien que ya no necesita vencer a los demás para vivir en victoria. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que una palabra te habló al corazón, entonces no dejes que se quede aquí. Comparte este contenido con alguien que también necesite detenerse, mirar hacia adentro y decidir cambiar. Es en los pequeños actos donde empieza la transformación. Y este canal existe para eso, para acompañarte en ese viaje hacia una versión más fuerte, más serena, más verdadera de ti mismo. Si valoras este tipo de reflexiones, te invito a suscribirte, para que sigamos caminando juntos. Déjanos un comentario con lo que más te tocó o con la decisión que hoy eliges tomar. Y si crees que esta voz puede ayudar a otros, regálanos un me gusta, no por vanidad, sino para que este mensaje llegue más lejos. Porque cuando una idea se comparte con intención, puede abrir puertas donde antes solo había muros. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir crecer. Hasta la próxima.